Amalia, Roberto, casi todos los países del mundo tienen una proyección de qué cantidad estimativamente podría darse en su país y sobre eso prepara su contingencia sanitaria. Sí. ¿Qué pasa en nuestro país? Muchas veces se le consultó a las autoridades sanitarias, pero no quieren hablar de estimaciones ni de proyecciones. Pero en todos los países del mundo se hace sobre cálculos matemáticos y estadísticos, tomando en cuenta varios factores para saber qué cantidad más o menos se podría tener en un escenario totalmente complicado, ¿verdad? Esto es un estudio que realizaron investigadores de la Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, teniendo en cuenta varios puntos, y esto es lo que se tiene más o menos con relación al tema de Paraguay. ¿Cómo estiman ellos que la cantidad de afectados en nuestro país podría ser de 500.000 personas? En el peor de los casos, 500.000 personas. Esto sobre la base de una población susceptible de 3 millones de personas. Y el pico más alto, coincide con lo que dicen las autoridades sanitarias, sería entre mayo y junio. Sí. Vamos a avanzar con la siguiente placa. Es un cálculo de probabilidad. Claro, es un cálculo matemático que se hace sobre las probabilidades. El periodo crítico es entre el día, desde el primer momento en que se detecta el primer caso de coronavirus en el país, entre los días 75 y 125. Eso es lo que se estima. 50 días que sería muy crítico. Entonces, de acuerdo a esta proyección. Entre los días 75 y 125 sería el periodo más crítico. ¿Y cuándo estaría mermando la epidemia? Al día 150, a finales de junio, julio aproximadamente. Y también que destacan que de 500.000 casos, si tan solo el 1% se hospitaliza, la cifra sería de 5.000 personas hospitalizadas. Esa es la estimación que se hace, pero ¿qué factores se tienen? Y estos números pueden revertirse, esto tiende a bajar. ¿Qué factores influyen? El tema del aislamiento. ¿Por qué es importante el aislamiento? Porque eso va a hacer que eso vaya disminuyendo. Existen otros factores también. Paraguay está respetando, y me decía justamente porque hablaba por teléfono antes de presentar esta placa, porque se va a hacer un nuevo estudio más adelante en los próximos días. ¿Qué pasa? Paraguay está cumpliendo el aislamiento, cosa que por lo menos en Ecuador no se dio y hoy están sobrepasados en su sistema de salud. Esa es una proyección que se tiene y que podría variar en los próximos días. Muy bien, Rodi, ya le incorporamos a esta conversación al doctor Carlos Morínigo, en su momento ministro de Salud Pública. Hola doctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarlo para Canal 9. Muy buen día, Roberto, Amalia y a toda la teleaudiencia. Usted que es un observador muy agudo, ¿cómo vamos estos cálculos de probabilidades que finalmente asustan y mucho? En realidad, en vez de asustarnos, deberían ocuparnos a todos los paraguayos de guardar esa cuarentena social que está indicada por el gobierno y que está trayendo a nosotros un respiro en los hospitales públicos para poder armarnos, equiparnos y estar a la espera de ese pico de pacientes, o por lo menos ir recibiendo en forma progresiva, como lo estamos haciendo ahora, a los pacientes que están con COVID-19. Esto es fundamental para nosotros porque estamos recibiendo los insumos, se están capacitando la gente y está demostrado que funciona el tema de la cuarentena. ¿Cómo usted le siente, doctor, a esa primera línea que tanto hablamos con respecto a los médicos? ¿Cuál es la actitud que están mostrando? ¿Tienen miedo? ¿Exigen más? Miren, los médicos y sobre todo también el personal de enfermería tiene un temor que es lógico ante una situación como esta, que vemos que en el mundo entero ha causado estragos. Y nosotros suponemos, y en base a la información científica y como vemos, no creo que sea diferente con nosotros. Probablemente va a pegarnos también, y los que están a la cabeza de esto y los que estamos atendiendo a estos pacientes vamos a necesitar de mucho apoyo de contención y de sobre todo tener todos los elementos de bioseguridad. Acá no se trata de tener héroes, acá se trata de tener gente útil, de tener gente capacitada y de tener gente con la indumentaria y con los equipos de protección personal indicados. Eso quiero hacerle llegar a mis colegas, ese mensaje especial de que sugieran y exijan los trajes de protección personal que tienen que tener de acuerdo a los niveles de atención que están todos estipulados, deben ser suministrados. Y acuérdense, no necesitamos héroes, necesitamos gente útil, capacitada, que atienda a la población.
¿Qué responde, doctor Morínigo? No es fácil cuando uno está en un cargo público. De hecho, las críticas no se hacen esperar, especialmente desde un sector de los trabajadores de blanco, en torno a los insumos y si hay todavía un tiempo contrarreloj para lograr esa capacitación. Me decía un profesional de la salud, tipo orden cerrado en el cuartel, estamos tratando de repetir y repetir, aprender lo reaprendido y que a través de eso finalmente se pueda brindar una asistencia acorde a una coyuntura tan dificultosa de esta naturaleza. Asimismo, esto se ha convertido prácticamente en un cuartel, en donde la disciplina y la capacitación, sobre todo hasta los más mínimos detalles, es fundamental para no enfermarse uno y para no enfermar al resto. Eso es muy importante. De hecho, todas las autoridades, cuando uno pasa por ese lugar, sabe que no está exento de reclamos y de reclamos constantes, pero para eso tenemos que dar respuesta y sobre todo en esta situación en la cual nosotros debemos suministrar los equipos de protección a nuestros colegas y a medida que vamos suministrando eso, vamos capacitando y es un aprendizaje diario y continuo, porque esto es algo nuevo, Roberto, es algo que nosotros veíamos solamente por la televisión y veíamos lejano que esto no podía pasar acá, y hoy en día ya tenemos pacientes, y aquí en el INERAN tenemos pacientes positivos que están internados, y cada día es un aprendizaje nuevo el llegar, desvestirse, la colaboración, la cooperación entre médico, enfermera, personal de limpieza, personal administrativo es extremadamente importante, y sobre todo en la parte emocional. Lo desconocido es lo que causa terror, lo desconocido es lo que causa mucho miedo y puede provocar errores que puede costar la vida al personal de salud. Es por eso que nosotros instamos a los colegas a que constantemente estén practicando en la parte de bioseguridad, es indispensable. Doctor, circulan todo tipo de informaciones con respecto a cómo tenemos que cuidarnos en cuanto a la higiene, pero la gente también está preocupada en cuanto a la alimentación, a levantar las defensas, y ahí también nos encontramos con otra pared que es hoy por hoy lo que tenemos en nuestros bolsillos para alimentarnos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo más conveniente ahora? Porque teníamos que haber estado preparados desde antes, pero igualmente, ¿con qué podemos reforzar ahora nuestras defensas? Bueno, la verdad que la dieta equilibrada, que en base a una alimentación correcta, evitando todas las comidas que puedan desencadenar descompensación de las enfermedades de base como hipertensión, insuficiencia renal o diabetes, es fundamental. El consumo de frutas y verduras adecuado es indispensable, y sobre todo evitar los hábitos tóxicos como el alcohol y el tabaquismo. También debe ser una práctica cotidiana y diaria. Con respecto a los suplementos, si uno tiene una buena alimentación equilibrada, de repente sería gastar en vitaminas. Creo que no es necesario, correcto, consumir frutas cítricas que tienen alto contenido en vitamina C, la buena alimentación y demás, sí, pero y sí tener en cuenta las personas que no se alimentan bien, los ancianos, los adultos mayores, sí podemos darles vitaminas correspondientes, y sobre todo tener en cuenta que la vacunación antiinfluenza, cuando llega al Paraguay, deben vacunarse todos los grupos de riesgo para evitar esa comorbilidad. Doctor, vemos que el número va subiendo de forma lenta. La pregunta que surge es, ¿estamos haciendo demasiado bien las cosas? ¿Se está cumpliendo el aislamiento como tiene que ser y es por eso que se da estos números? ¿O porque no se está haciendo los testeos en un mayor número? ¿Qué es lo que está pasando? Primeramente, siempre tenemos que basarnos en que nunca vamos a poder hacer excelentes las cosas, porque esto es una amenaza que salió hoy y ustedes se dan cuenta que tenemos déficits estructurales, tenemos déficit en recursos humanos, tenemos déficit en todos lados. Es un sistema de salud que viene de antaño de esta forma. En realidad se ven que van subiendo los números porque eso es así. La epidemiología va a demostrar que esto va a ir en aumento, y cuantos más test hagamos, más casos positivos vamos a tener. Entonces no nos basemos en el tema de cuántos positivos tenemos ni nada por el estilo. Una vez que yo tenga un testeo a la población de más de 1000 tests al día y tenga esos testeos disponibles,
en Lambaré, Luque, San Lorenzo, Ñemby, Villa Lisa, en las periféricas IPS, y yo tenga un panorama epidemiológico de todas esas zonas con test realizados en 24 horas, entonces ahí yo podría hablar de estar tranquilo. No, ahora yo no estoy tranquilo, hay mucha gente que se está paseando probablemente con el virus, que no está cumpliendo probablemente, y no podemos basarnos en eso. No hay que bajar la guardia, sí debemos exigir que haya más test. Le escuché recién al señor ministro, ojalá esto ya se vea en esta semana si es posible, y más aún en la próxima semana donde tenemos Semana Santa, donde mi preocupación es la gente que va a salir a comprar cosas en los súper y no se va a cuidar, ¿verdad? Esa es mi preocupación principal. Doctor Morínigo, tocó un punto muy importante. Pareciera ser que toda la artillería, todos estamos muy concentrados en el COVID y de hecho así tiene que ser. Sin embargo, las vacunas H1N1 no están llegando, ya estamos en época y yo estimo, alguna vez escuché que eso lleva su tiempo como para que haga efecto, especialmente en los adultos mayores, en los pacientes de riesgo. Asimismo, es una vez que nosotros recibimos la vacuna, eso se distribuye rápidamente por el país y tiene un efecto de 10 a 14 días para que eso pueda hacer funcionar la vacuna. Es muy importante que la gente se vacune, ¿verdad? Claro, pero si todavía no está disponible, dentro de las prioridades habría que considerar también que ya sean suministradas de manera inmediata porque el frío está llegando y justamente nos preparamos para la madre de las batallas, abril, segunda quincena, mayo, junio. ¿Y qué pasa si se complica aún más la situación con los pacientes que van a caer a lo mejor infectados por esa gripe estacional? Vos sabés, Roberto, y yo te puedo decir con conocimiento de causa, lastimosamente no depende del Ministerio de Salud ni del señor ministro este tema de las vacunas. Depende de la OMS, de la OPS, que nos toque nuestro turno y vengan las vacunas aquí cuando haya la cantidad que nosotros requiramos. Eso fue siempre un quebranto y un plagueo continuo de todos, porque esto deberíamos aplicar ya en febrero, marzo, ¿verdad? Y siempre nos llega en abril. Eso no es responsabilidad del ministerio, eso hay que decir. Nosotros esperamos que nos lleguen de acuerdo al turno que nos toca, ¿verdad? Entonces, por eso es que cuando llegan esto tiene que actuarse rápido y vacunarse toda la gente. Eso sería para la quincena de abril en principio, que es la promesa que llegarían las vacunas por un lado. Y por otro lado, también, doctor, con respecto a estas vacunas, la logística que vamos a tener que tener en ese momento para que no haya aglomeración. Si generalmente cuando llegan la gente se va en masa a ponerse la vacuna, ¿cómo se va a hacer eso también, verdad? Armar todo eso, estructurar. En ese sentido, yo quiero decir que nosotros tenemos uno de los mejores programas de inmunización de Sudamérica, donde ellos cuentan con el recurso humano correspondiente para, limpiar el Paraguay con esas vacunas. Eso se va a tener que estructurar y yo creo que están haciendo ya un plan de contingencia para evitar la aglomeración y la vacunación, de que la gente vaya a los centros de salud para que se vacunen. Creo que eso estarán ya organizando ellos. Claro, las brigadas, tenemos vacunadores y si no tenemos se los contratan porque tenemos ahora la disponibilidad presupuestaria para contratar y hacer la vacunación masiva sin necesidad que la gente salga de sus casas. Bueno, estamos haciendo un rápido repaso, también ajustando algunas placas con Rolando. Doctor, quiero puntualizar porque a veces también somos optimistas, ¿verdad? Pero también hay que ser realistas, ¿verdad? Lo que están viviendo en Ecuador, doctor, estamos ahora sorprendidos con esta situación, un sistema de salud colapsado, se desbordó totalmente, las propias autoridades están admitiendo eso. ¿Corremos ese riesgo en Paraguay? Y eso es lo que pasa cuando no se cumplen las medidas de cuarentena, lastimosamente. Y sí, yo no sé si es el momento de alarmar o de hacer entrar en conciencia a la gente. Tenemos ejemplos, ahora nos toca Ecuador, que está prácticamente a unos miles de kilómetros de nosotros nada más. Pero lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando en Ecuador, nosotros no estamos en una isla, puede ocurrir eso aquí si es que no tomamos nosotros la conciencia como ciudadanos. Totalmente.
Bueno, esta es una percepción bien mesurada, sin ser alarmista, pero finalmente, como decía el propio presidente de la República, prepararnos para lo peor, aguardando que finalmente no nos toque tan mal y que sea dentro de todo moderado y que el impacto se pueda atemperar con la red de salud pública. Amalia, ¿algo más que quiera preguntar como para ir redondeando? Algo más con respecto a una recomendación nada más. A partir del 12 de abril la gente cree que todo va a volver a la normalidad y no es así en realidad. Entonces, con respecto sobre todo al tema educativo, que muchos están preocupados por sus hijos, por la escuela y demás. Doctor, lo más recomendable es que se suspenda por lo menos por 3 meses. Es lo que se unificaría, por decirlo de alguna forma, con respecto a la postura de los médicos. Asimismo, justamente ayer leí el comunicado de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, sí, donde ellos instan a eso, y es muy importante tener en cuenta eso porque inclusive hay estudios científicos que demuestran que se suspenden hasta un año las clases, sí, hasta recibir las vacunas. Ojo con eso. No sabemos nosotros cómo nos puede pegar a nosotros y tomar las medidas que se tienen que tomar en el tiempo correcto sería lo ideal. Y a la gente decirle que el 12 no termina. El 12 de abril, por favor, el 13 que no se agolpen, que no se aglomeren, porque ahí vamos a tener problemas. Debe continuar la medida higiénica, el distanciamiento social y el tema de que tengamos la conciencia de no agolparnos, de no estar en reuniones grandes, de compartir cosas, porque esto va a ocasionar un serio daño, porque ya mucho tiempo estuvimos aguantando para mandar a la borda después todo este tema. Yo creo que va a ser paulatino el volver a la normalidad. Y ahí vienen otras cosas que van a ir cambiando, el tema del uso de mascarillas faciales en la ciudadanía, que va a tener que ir a lugares públicos. Mi preocupación principal ahora es la semana que viene, en Semana Santa, la gente que va a ir a los súper, que tiene que lavarse las manos, preferentemente los que van a ir y van a estar en esa zona donde hay mucha gente, utilizar los barbijos, los tapabocas es indispensable y disminuye, justamente aplana la curva que queremos nosotros, que no se infecte la gente. Es muy importante. Y otra cosa que me viene a la mente ahora, a través de ustedes, salió un comunicado de la INATRAM en donde suspendían todo el tema interno y de los buses. Por favor, yo les recomiendo, y sobre todo a las autoridades, que tengan en cuenta que los trabajadores de la salud, el 50 o más % no tiene vehículos. Si nos quedamos sin vehículos para venir a los hospitales, y son las principales personas que tienen que venir, los limpiadores, los porteros, las enfermeras, inclusive algunos médicos no tienen transporte. Si nosotros suspendemos totalmente el transporte público, tenemos que tener una alternativa para que esa gente que tiene que venir a trabajar en los hospitales pueda venir. No nos dejen sin funcionarios los hospitales. Hagan un plan para que nosotros podamos tener sitios estratégicos donde ir a buscar ese colectivo y que nos trasladen a los hospitales. Muy buen punto. Finalmente se trata de encontrar un punto de equilibrio, de última que el ejército, no sé, la policía, los bomberos, pero los trabajadores de blanco tienen que estar porque finalmente hoy pasan a ser justamente los referentes principales, la primera línea en esto que va a significar lo que decía el doctor Morínigo claramente, el 13, porque a juzgar por lo que señalaba Juan Carlos Portillo, justamente en la segunda quincena de abril es donde empezaría el partido principal, doctor, jugamos el Mundial. Así mismo, esta semana, la semana que viene y después cuando se tenga que levantar parcialmente, pues no creo que levanten totalmente, que sería lo más atinado, la gente va a empezar a salir a las calles. Entonces es ahí donde tenemos que fortalecer la educación y cuidarnos más aún. Y el tema vuelvo a repetir, el tema del transporte público es extremadamente importante para los funcionarios del hospital, por lo menos que funcionen y con el carnet identificatorio se suban ellos y puedan venir a sus lugares de trabajo. Esto es fundamental. Bueno, gracias, doctor Carlos Morínigo, que pasa a ser la cabeza visible ahí en INERAN de toda una dotación, una legión de paraguayos, de profesionales que más que nunca necesitan ese aliento, insuflarlos de ánimo, porque finalmente son como ángeles de la guarda, ¿no? Realmente, y después ya se van a convertir en todos los médicos de todos los hospitales, ¿verdad? Sí, así es, claro. Bueno, doctor Morínigo, ¿algo más que quiera agregar para Canal 9? Decirle a la gente que por favor tome conciencia, que mira a su alrededor,
que respire profundo y sienta esa bendición de que puede respirar, porque hay gente que hoy en día alrededor del mundo no está pudiendo respirar y depende de nosotros para que continuemos así. Paraguay respira, pero quedándose en su casa. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Con esa reflexión despedimos este contacto, es cierto. Hay que agradecer, pero qué bueno es que hablen así con toda esa paciencia cuasi franciscana, explicarnos. O sea que en este estadio, Amalia, ¿por qué se pide así como casi por misericordia te piden quedarte? Claro. ¿Verdad? Porque ellos saben, ellos son los profesionales, los cientistas, los científicos, el impacto. Decía Rodi, las imágenes que llegan de Ecuador, ojalá, y Dios quiera, tocamos madera, que eso no nos toque vivir. Todo parecía ser que estamos haciendo de acuerdo al manual de procedimiento. Plata ya hay. Sí. Administrar también es todo un desafío porque más de un avivado ya quiso con esto de los respiradores, claro, hacernos pasar gato por liebre. Pero por sobre todo hoy no exijamos todo como parte de un sistema organizado al Estado, sino que cada quien se sienta responsable del problema y por sobre todo aportar soluciones también.